En momentos de confusión jurídica en este programa y en todos los programas solemos marcar el teléfono de Alfonso Gómez Méndez. Hoy acudo al profesor Gómez Méndez, quien es indiscutiblemente uno de los mejores penalistas del país, ha ocupado todas las posiciones de responsabilidad, incluyendo la de haber sido no solamente procurador, sino fiscal general de la Nación. Hoy hay un debate entre el presidente de la República y la fiscal general de la Nación. La razón, el presidente pide que se suspendan unas órdenes de captura de la denominada banda del Clan del Golfo. La fiscal dice que no la suspende. ¿Puede el presidente ordenar esa suspensión? Doctor Gómez Méndez, bienvenido a 6 AM de Caracol. Muy buenos días, Julio. La respuesta obviamente es no, pero esto hay que mirarlo dentro de todo un contexto. Esto viene desde la ley 418 del 97, que fue una especie de marco para la paz, que se la pidió el Congreso durante la administración Samper, para darle facultades al presidente de no solamente estas, sino otras, para facilitar los procesos de paz. Pero estamos hablando, en ese momento, se estaba hablando de procesos de paz con grupos armados, pero con objetivos políticos. La verdad, estas leyes nunca fueron concebidas, esta ley cuya vigencia se ha prorrogado muchas veces, nunca fue concebida para tratar con delincuentes comunes, hoy en día uno se pregunta qué es lo que hay que negociar ahora con grupos armados con objetivos políticos. Pues sí, se negociaba la reforma agraria, la participación política, pero con personas dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal y toda esta clase de bandidos, de todos los pelambres a quienes hoy se les está dando tratamiento político, pues para eso no está la ley. Eso en primer lugar. Dentro de esa ley claramente sí existía la posibilidad de suspender órdenes de captura para los llamados gestores de paz, que es otra figura, que es otra institución que ha sido totalmente desvirtuada en este gobierno. Se trata de personas que hacen parte de un grupo que está en negociaciones para que convenza a los que todavía se quedan que continúen. Recuerdo inclusive en mi época con Francisco Galán, aún que lo nombraron gestor de paz, pero incluso no se le con unas conversaciones con el ELN, pero ni siquiera salió de la cárcel. Esa posibilidad existe. En mi caso, en algunas oportunidades, en el proceso de paz del Caguán, por ejemplo, se me pidió la suspensión de una orden de captura. Lo hice porque había un proceso de paz serio en curso, independientemente de lo que pasó después. Pero ahora tiene toda la razón, y con eso respondo puntualmente la pregunta, Julio, tiene toda la razón la señora fiscal general, porque no es automático. El presidente hace la solicitud, pero porque sí, es el responsable del manejo del orden público y de los procesos de paz. Pero la fiscalía, en este caso la titular, puede evaluar si hay un proceso real. Hay una serie de factores, por ejemplo si eso es válido a 3 meses de finalizar un gobierno, de quiénes se trata, si hay órdenes de extradición. Todo eso lo puede hacer. Entiendo incluso que con el fiscal anterior, Barbosa, también ocurrió que él se abstuvo de suspender una orden de captura. De manera que tiene la razón de la fiscal, y si la fiscalía no la suspende, el presidente de la República no tiene ninguna facultad para, por encima de la opinión de un fiscal general, suspender él directamente las órdenes de captura. Doctor Gómez Méndez, la Corte Constitucional, cuando se refirió a este asunto de la discrecionalidad que tiene el presidente, lo que relató es que no podía ser tampoco absoluta, no es que el presidente simplemente pudiera hacer lo que le viniera en gana. ¿Quién tiene que determinar entonces esa discrecionalidad? Porque lo que la fiscal dice es, como no me han comunicado cuáles son los avances, es difícil saber en qué estamos. ¿Eso quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que entrar a juzgar cuándo sí se tienen que levantar y cuándo no?
yo creo que la propia fiscalía es, o en este caso la fiscal general, porque la facultad está en cabeza del fiscal, en este caso de la fiscal general directamente. Entonces, evaluar, como se ha hecho, yo lo evalué en mi época, en el caso del proceso de paz del Caguán, para saber si hay un proceso, si es un proceso de verdad, si no es simplemente la utilización de un mecanismo de paz para obtener impunidad, que es lo que hemos visto con la mal llamada paz total, que hemos a cualquier perico de los pericos se le da la condición de gestor de paz y no sabemos cuáles son las gestiones de paz. Y sin embargo lo único que hacen es suspender la orden de captura. Fue vergonzoso eso que pasó con el señor Calarcado, como se llame, sí, que fueron capturados en vehículos oficiales, transportando incluso armas y un menor reclutado. Y en el argumento de que como era gestor de paz, entonces no se le pueda capturar, eso es una sinvergüencería. Sí, y doctor Gómez Méndez, también quiero volver a un punto que usted mencionaba y tiene que ver con el marco jurídico de las negociaciones que se están adelantando, porque estamos justamente a prácticamente un mes de que termine el periodo de sesiones ordinarias en el actual Congreso y a pocos meses de la salida del presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño y nunca se tramitó ese marco jurídico, esa ley de sometimiento con reglas claras para estos otros grupos que no tienen un carácter político. ¿Usted cree que más allá de este levantamiento de órdenes de captura que está pidiendo el presidente de la República, sí es viable que el gobierno insista en este punto en mantener esas mesas de negociación cuando jurídicamente hablando no tienen piso? Es que, bueno, yo creo que la ley 22 de 72, como se ha mencionado, básicamente es con delincuentes políticos, que yo creo que hoy en día no los hay. Pero sí puede haber una ley de sometimiento con todo tipo de criminales, pero ley de sometimiento, de verdad, no como ocurrió en el caso de Pablo Escobar, que fue un sometimiento del Estado a Pablo Escobar, sino ley de sometimiento que implique, por ejemplo, reducción de penas o lugares de reclusión. Eso es posible, pero no simplemente lo que hemos venido haciendo todos estos años, en donde a base de amnistía, de indultos, de concesiones, ¿cuántas leyes de amnistía Colombia de indulto he tenido? Para una columna en El Tiempo hace unos meses, habla de más de 33 leyes en el curso de la historia, y no conseguimos la paz. Luego, están haciendo concesiones permanentes. Las concesiones se hacen para hacer un pare, ahí sí, y para finalmente conseguir la paz. Pero esto no se puede hacer así de la topa tolondra, y mucho menos dejarle una papa caliente al nuevo gobierno que está a puertas de ser elegido. Sí, doctor Alfonso Gómez, pues es que aquí queda en evidencia un choque de competencias. Usted habla de la autonomía de la justicia, de la fiscalía en este caso, para frenar esas decisiones del Ejecutivo en virtud de que no se trata de un grupo que tenga estatus político, que tenga fines políticos, sino que es delincuencia común. Pero la pregunta es, ¿y dónde queda también el espíritu de la Constitución? Es decir, que es en lo que se basa el presidente para decir que él es el jefe, evidentemente, del orden público, el que pues decide qué hacer con la paz, y que además la paz es una de las grandes vocaciones de esta Constitución del 91. ¿Cómo resolver ese lineamiento también constitucional? Bueno, primero, una pequeña precisión, Juan Diego. La paz no ha sido solamente un objetivo de la Constitución del 91. En todas las constituciones de Colombia, la paz ha sido, incluso en el preámbulo del año 86, del 57. Es más, por ejemplo, en vigencia de la Constitución del 86, marcó eso de la paz con el M-19, con 2 decretos de estado de sitio. Segundo, sí, la paz es un objetivo, pero el presidente es el responsable del orden público y lo puede hacer mediante confrontación o mediante negociación. Pero
en ese proceso intervienen las tres ramas del poder público. Interviene el Congreso, porque siempre tiene que haber una ley, marco, e interviene también el Poder Judicial. Recuérdense, cuando inicialmente el presidente Uribe quiso hacer una paz muy amplia con los grupos paramilitares, y después las Cortes limitaron hasta dónde podía ir. De manera que no es solamente el presidente. El presidente es el responsable del orden público, pero tiene que contar con las otras ramas del poder, con el Congreso, que expide las normas, y con el Poder Judicial, que las interpreta. Félix, lo noto muy distante hoy con el doctor Gómez Méndez. ¿Hay algún tema personal? No, hay que esperar simplemente, hay que esperar. ¿Pero pasó algo entre los...? No, para nada. Veo Estamos a la Juan Diego- expectativa. Veo a Juan Diego feliz con la Los entrevista. veo las dos. Yo sí. creo que es futbolístico el Doctor Alfonso distanciamiento. Para la expectativa. Usted sabe de qué estamos hablando. Aquí todos estamos por el Deportes Tolima. No, todos eso sí no. Ahí es donde nos complicamos ya la vida. Calumnias, doctor Gómez Méndez. Totalmente, sí. Eso no está en el marco constitucional, ni más faltaba. Lo que Doctor sí Gómez era que Méndez. no hace triunfo del Tolima sobre el Nacional. No. Después hablamos. Doctor Gómez Méndez, como siempre, un placer despertar con usted. Muy amable. Yo lo invito cuando ganemos, Muy doctor amable. Alfonso. Vale, Gracias. vale. Profesor, me quedé pensando por la expresión en que se confundió el doctor Gómez Méndez. ¿Cuál será el origen, Espinosa? Perico de los palotes, ¿no? Sí, el Es muy española. a cualquier perico de los Es palotes española. que le dan. sí. Española. Sí, porque uno a veces le mete pelotas y no palotes, ¿no? Sí. Una persona cualquiera, indeterminada, que no tiene importancia, similar a fulano de tal.